Voy a proceder, como todas las clases, a silenciarlos y voy a dar la palabra a la profesora y posteriormente le vamos a dar a nuestro invitado honorífico, al señor magistrado. Pero ¿Ya? antes del magistrado, espera un momento, antes del magistrado yo tengo unos invitados puntuales que van a compartir esta primera parte, que son las siguientes personas: el tío Eduardo, el Hernán, la Mariana, ¿quién más me falta? Y yo. Yo, primero que nadie. Ya. Entonces, chiquillos todos, miren, la idea es la siguiente. En primer lugar, me voy a Dame permitir... un segundito para mutearlos a todos, dame un segundo. Ya. Ahora necesito que tú desbloquees tu micrófono. Porque no sé por qué no me permite... Qué raro. No me funciona, para variar. Bueno, tenemos problemas técnicos. Vamos a parar un poco esto. Muchas gracias. Chao, gracias. Chiquillos, miren, la clase, o sea, no la clase, una conversación, va a estar dividida en dos partes. En la primera parte, eh, que va a ser bastante breve, vamos a tener unos participantes, ¿no es cierto?, sobre los cuales yo les he pedido durante la semana que conversemos, o que nos expresen más bien, por qué ellos consideran algunas leyes chilenas como tan importantes, que ya existen ya. Como todos sabemos, las leyes van con los tiempos. Obviamente una ley que fue hecha en el siglo XIX, como es la que yo voy a contar, eh, tiene, tiene hoy día otra redacción y tiene otro contexto y todo lo demás, pero en su momento fue tremendamente importante. Y cada una de estas personas que yo nombré eligió una ley que cuando estudiaron en el colegio de educación cívica, los que alcanzaron a estudiar o los demás, les pareció muy interesante que se haya escrito y publicado y puesto en práctica esa ley. Eso es lo primero. Y en la segunda parte vamos a conversar con el magistrado, como dice la Mariana, con el señor juez. Vamos a conversar acerca de este trabajo que se nos viene, ¿no es cierto?, próximamente, que es el trabajo de hacer una nueva constitución política. Entonces yo le voy a hacer unas preguntas a Raúl, él las va a contestar, y por supuesto el que quiere intervenir y preguntar también se lo dice a la Mariana y lo hace, ¿ya? También yo quería decir muy brevemente lo siguiente. Mañana, 4 de septiembre, se cumplen 50 años de la elección de Salvador Allende. Los que somos mayores recordamos de una manera muy especial, con una tremenda nostalgia y yo creo que incluso pena, los años de gobierno, los 3 años de gobierno de Allende. Pero en particular tenemos siempre una visión, yo diría así, como fascinante y encantadora del día que fue elegido presidente. O sea, que fue votado como que obtuvo la mayoría para ser después nominado como presidente, de ser, digamos, nombrado presidente oficialmente. Pero el 4 de septiembre fue la elección. Y mañana, para los que están en México, y los de Canadá no están hoy día porque están ocupados, pero los de México sabrán que mañana tenemos aquí una conmemoración en Santiago y en todo Chile, ¿no es cierto?, de los 50 años de la elección de Allende. No será como uno querría que fuera, pero yo estoy seguro que, sobre todo creo que los jóvenes, van a salir y van a estar donde tienen que estar para recordar estos que 50 años atrás el proyecto político de la Unidad Popular se hizo realidad, o se dio el primer paso, digamos, no se hizo realidad, se dio el primer paso con la pretensión de hacerlo realidad con la elección del doctor Salvador Allende. Y mañana, 4 de septiembre, son 50 años de esa elección. Dicho esto, quiero decir, ¿cómo se llama? Dos cosas. Primero, la Constitución Política es la ley fundamental de la República. Es la más importante. Y es una ley. Lo que pasa es que tiene distintos artículos, incisos, o como se llame, y el Raúl lo va a explicar. Y la ley simplemente, es la norma que manda, prohíbe o permite. Es una definición maravillosamente certera, simple y que
Yo cuando uno hace educación cívica, de lo único que se acuerdan los niños, yo creo, es la definición de ley, la norma que manda, prohíbe o permite. Entonces, en ese contexto, fue que yo le pregunté a estos amigos y familia, ¿no es cierto?, que me dijeran una ley que a ellos les pareciera extraordinariamente necesaria para el país y que en su momento, cuando fue dictada, quizás después con el tiempo se ha tenido que modificar y se arreglar y todo lo demás, significó un gran avance para la sociedad chilena. O la mía es la más antigua de todas las que se van a nombrar, que sé cuáles va a decir cada uno. Yo les quiero decir que para mí, las leyes, unas leyes que yo considero extraordinarias, fueron 3 leyes que fueron dictadas en la década de 1880 durante el gobierno de un presidente que fue el presidente a todo esto del último periodo de la Guerra del Pacífico, el presidente Domingo Santa María. Entonces, en su gobierno, entre 1880 y 1884, en ese periodo, se dictaron las leyes que se llaman leyes laicas. Entonces, yo, no sé si estaré muy equivocada, Raúl Ignacio, pero pienso lo siguiente, ¿eh? Si uno, no, por ejemplo, yo estoy nombrando las leyes laicas como un ejemplo de leyes que eran necesarias de hacer en ese momento, y que qué bueno que se hicieron. Uno tiene que pensar por qué fueron hechas, qué ocurría en el país por el entonces, que fue necesario hacer, discutir y escribir, ¿no es cierto?, y finalmente publicar y hacer vigente las leyes laicas. ¿Cuáles son estas leyes laicas? Fue la ley de cementerios civiles, de cementerios laicos. La ley de cementerios laicos, imagínense. Se pedía con esa ley que no se discriminara por razones religiosas a las personas al morir. Uno dice, ¿y dónde? O sea, se enterraba la gente en los cementerios parroquiales, en los cementerios que estaban en los conventos y cementerios propios de la iglesia que el obispado o el arzobispado mantenía. ¿Y dónde se enterraban los demás entonces? No se podían enterrar ahí. Porque las personas, que eran muy pocas por lo demás, que no eran católicas o no declaradamente católicas, se enterraban en los caminos, a la vera de los caminos, en los campos, con el consiguiente problema, además de higiene ambiental, que eso tiene que haber provocado. Entonces, esta ley fue realmente, a mí me parece, una ley muy bien hecha y estableció que en adelante existirían cementerios fiscales y o municipales en los cuales debía enterrarse a las personas sin pensar en el credo religioso que ellas tenían. Bueno, al principio se prohibió, incluso se prohibió el cementerio católico, que ya había entrado, digamos, o se había hecho con anterioridad. Pero después de unos años se permitió, así lo leí yo, digamos, cuando busqué la información, se permitió que existiera un cementerio católico. Si uno visita el cementerio en Santiago, el cementerio general, a un costado del cementerio general está, no sé si se llama cementerio disidente o cementerio judío, pero hay uno, ¿ya? Y hoy día, por supuesto, las personas independientes, su credo, son enterradas en los cementerios privados y públicos que tiene nuestra ciudad y otras ciudades del territorio. Otra ley laica fue la ley de matrimonio civil. Y esto a mí casi encuentro que raya en el escándalo. La ley de matrimonio civil fue necesaria, según ustedes, que era una facultad de la Iglesia Católica consagrar los matrimonios. De los católicos, obviamente. Los que no eran católicos no se podían casar. No tenía existencia, quizás podían convivir con matrimonio y todo lo demás, pero no tenían existencia legal, ¿ya? Entonces, la ley de matrimonio civil fue, yo creo que muy necesaria, porque como dije, estoy pensando en lo que hizo necesaria la ley. Fue muy necesaria, y yo en algún momento leí que cuando se dictó la ley de matrimonio civil, que le quitó la prerrogativa a la Iglesia Católica de celebrar un matrimonio, las señoras pitucas de Santiago, las de la clase alta, fueron al arzobispado, que en ese tiempo entiendo que era al lado de la catedral. Hoy día está todavía la edificación, pero está destinado a otros usos. Pero ese tiempo el arzobispo de Santiago vivía ahí. Y las señoras se tiraron al suelo. Entonces se puede imaginar a la señora con los vestidos esos anchos de piriñaque que se usaban a finales del siglo XIX. Se tiraron al suelo indignadas porque el gobierno, y digamos como una forma de proteger a la iglesia,
digamos, hicieron esta protesta, imagínate, somos expertos en protesta los chilenos, en esa época las señoras se tiraron al suelo indignadas por lo que acababa de acontecer, ¿ya? Bueno, las personas católicas pudieron seguir celebrando sus matrimonios, pero no tienen hasta el día de hoy esos matrimonios la validez legal que tiene el matrimonio civil. Debe hacerse el matrimonio civil para que esto esté debidamente considerado como matrimonio. Y finalmente, o al principio, no me acuerdo, fue la ley de registro civil, que le quitó a la iglesia, y esto fue súper importante, la iglesia tenía registros parroquiales, en donde anotaba los nacimientos, los matrimonios, las muertes, qué sé yo, y le quitó esa prerrogativa de control social, que si ustedes se dan cuenta, imagínense, llevar todas estas estadísticas, que obviamente deben ser llevadas por un ente, ¿cómo se llaman?, estatal o fiscal o como queramos llamarle, pero no determinar credo o determinada institución, sino que debe ser una institución estatal. Entonces, estas tres leyes y otras más que también son consideradas, pero estas son las más importantes, fueron dictadas en el gobierno de ¿cómo se llama el señor? Santa María, de Santa María. Y a partir de ahí, entonces, se registraron de esta forma estas ceremonias, ¿no es cierto?, con las que iniciamos nuestra vida, como eso, ¿no es cierto?, el registro de los nacimientos, nos casamos y finalmente cuando muere la gente también tenía en ese momento una relación que era principalmente con la ceremonia que hacía la iglesia, y no con las instituciones de vida, ¿no es cierto?, en un registro que pertenecía al Estado. Seguramente con el tiempo estas leyes cambiaron, digamos, en su redacción probablemente, o se afinaron lo que cada una de ellas decía, no sé yo. Pero la cosa es que a mí me pareció muy importante que se hayan dictado, incluso por un presidente que no era tan liberal, ¿eh? Pero él... según entiendo, tenía un conflicto con el Papa, ¿no? Porque por el nombramiento del arzobispo de Santiago, que todavía también el gobierno pensaba que tenía el derecho a intervenir en la elección o en la designación de las autoridades de la Iglesia, que era algo que venía desde la época anterior a la independencia, ¿ya? Era una prerrogativa que habían obtenido los reyes de España en la época colonial y que se mantuvo a través del tiempo. Bueno, Raúl seguramente nos va a poder explicar muchas otras cosas más al respecto. Eduardo Ubal, de Chile, ¿dónde está? Ya, Eduardo tiene otra ley magnífica. Dame un segundo que ustedes pueden desbloquear su micrófono. ¿Ya? Ya, sí, ahí sí. Estamos entonces ahí. Eduardo, mira, la verdad que esta ley es la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, cuyo centenario se celebró recientemente, el 20 de agosto, ¿cierto? Y cambió naturalmente gran parte de la historia de Chile y en lo que se refiere a la educación. Pero un poco antes, para hacer comparación con lo que pasa hoy, esta ley estuvo durante 20 años, estuvo discutiendo, conversando, hasta que finalmente se pudo promulgar bajo, digamos, el acuerdo de todos los partidos políticos que habían en esa época y todas las personalidades influyentes. Además, en la confección de esta ley se le solicitó el aporte de algunos personajes de esa época que tenían mucho que ver con la educación. Y se lo voy a leer. Por ejemplo, decía Claudio Mate, conocido, ¿cierto? Julio Prado, Darío Salas y Brígida Walker. Personajes que hasta la fecha se les recuerda por una u otra razón. Solamente un alcance, esta mujer, una gran educadora, Brígida Walker, en la comuna de Ñuñoa, tiene una callecita, como esas callecitas de Buenos Aires, con su nombre. Hay una pequeña plaquita, Brígida Walker. Y solamente quiero hacer mención a esto, que también en Ñuñoa, en esta misma comuna, hay un gran estadio
que también es un gran símbolo, que en algún momento se va a hablar sobre el deporte, algo que también cambió para mucho la vida y el actuar de muchos chilenos. Y este estadio lleva un nombre que no sé si ustedes lo saben o lo recuerdan: Julio Martínez Pradano, un periodista del fútbol, solamente el fútbol y nada más que el fútbol. Pero así es Chile, así es Chile. Y esta ley fue tan buena y tan impactante que hasta salió un himno. ¿Y por qué la recuerdo? Porque cuando yo estaba en la escuela básica, la escuela primaria, en Copiapó, en el grupo escolar número 1, de pronto nos enseñaron un himno que yo dije, veamos si algunos de ustedes lo recuerdan, los que somos ochenteros. No es muy buen coro, ¿eh? Son profesoras ya retiradas de esa época que recuerdan este himno. Sí, pues. Yo. Al Belén redentora De la de entusiasmo. nación. Entonces, tenía mucho significado y entonces le preguntábamos a los profesores normalistas de las escuelas normales que nos hacían clases y le preguntamos por qué este himno, y ahí nos hablaron de esta ley, que cambió realmente todo. Cómo a partir de eso el Estado se hizo cargo de la educación, forma de calidad y gratuita, en todos los establecimientos fiscales, municipales y particulares. Y decía que todo niño, antes de cumplir los 13 años, tenía que haber cursado por lo menos 4 años de educación primaria o educación básica. Esto naturalmente fue cambiando, después a 6 y finalmente a 8, ¿verdad? Claro, pero esto realmente hizo un cambio en todo Chile. Esta ley estaba financiada. El gobierno hizo emisiones de bonos por 12 millones de pesos de esa época, ¿verdad? Y con eso financiaba los colegios, arriendos de locales para aquellos municipios que no tenían colegios, entonces, y antes que lo pudieran construir, tenían que arrendar. El gobierno financiaba esto. Y algunas disposiciones que duraron hasta el año 80, que cuando la educación fiscal pasó a ser municipal y las escuelas normales, también de la época, dejaron de existir y pasaron a ser parte de la universidad. Todo esto fue realmente una revolución. ¿Y qué significó? Que decía que las fábricas, las industrias, las salitreras, sobre todo, año 20, qué pena, tarde se publicó esta ley, 20, si hubiese sido en el 2007, quizás hubiese sido otra la historia de Santa María, porque dentro de lo que pedían los obreros era el tener escuelas en la salitrera. Bueno, y esto obligó a que las industrias, los fondos, los terratenientes, las salitreras estaban obligados a tener escuelas, colegios con algunas normas. Bueno, eso es lo que yo le quería, le quiero comentar. Y finalizando que hoy día es 3 de septiembre y se cumplen 100 años de que como decía, que en el Teatro Municipal de Santiago se hizo una gran velada justamente para celebrar esta magna, se puede decir así, ley. Y finalmente termino que en mi casa en Copiapó había una señora que iba a ayudarle a mi mamá a planchar, a lavar, porque era una familia muy numerosa. Y ella tenía una hija que tenía 13 años y nunca había ido a la escuela, porque no sabía, no tenía idea. Y yo la acompañé a un colegio público para que realmente la matricularan. Y a pesar que tenía 13 años, tuvieron que recibirla. Le dijeron, sí. Y señores, ¿por qué se demoró tanto?
en venir. ¿Y qué pasó? Hablo de Copiapó. En Copiapó, cuando había horario de clase y había algún niño por la calle, los carabineros iban, lo preguntaban, niñito, ¿por qué estás aquí? ¿Quién es tu papá, tu mamá? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla. E iban a las casas de ellos a preguntar por qué su hijo no va al colegio. Es decir, esta ley se pudo aplicar. Se pudo aplicar, eran otros tiempos. Salve ley redentora de la nación chilena. Gracias. Gracias a ti, pues, Eduardo. Gracias. Súper lindo ¿cómo se llama tu recuerdo? Extraordinario, realmente. Sí. Oye, Bueno. sí, aparte de agradecerle al tío, voy a tener que hacer no tengo idea por qué nuestra proveedora de Zoom no me avisó a tiempo y dice Zoom que nos quedan 8 minutos gratuitos. Perdón, esto no debería grabarlo. Pero entonces la solución de esto es que yo ya generé otro link y en 7 minutos más vamos a tener que saltar al otro link todos juntos porque si no nos vamos a quedar sin reunión. O si quieren lo hacemos al tiro, como quieran. Como quieras tú, como quieras. Yo creo que ahora para no cortar la clase, porque ¿te parece? Listo. Ya, bueno, les envío al tiro por WhatsApp, ya, y nos saltamos al otro al tiro. Ya. Ya. Chao, nos vemos en la otra. Chao.